Bueno, en la clase anterior habíamos empezado a estudiar lo que es el diseño de obras de regulación. Lo que hemos estado llevando hasta ahorita se llaman o denominan obras no reguladas. Todo lo que son obras directas, tomas directas, tirolesas, todo lo que son obras subsuperficiales, son obras llamadas no reguladas. Y en este caso, las presas se llaman obras de regulación, son obras de regulación. Habíamos indicado que para dotar de agua a una población, lo que primero se debe hacer es pensar en obras no reguladas, vale decir, tomas directas, aguas de alguna toma tirolesa, etcétera, etcétera. Y si no tenemos la posibilidad de tener una fuente de ese tipo, tenemos que hacer obras de regulación, vale decir, presas. Si bajo las condiciones que tenemos no se puede hacer una obra de regulación, vale decir, una presa, tendríamos que hacer o tendríamos que empezar a hacer pozos, ¿no? La tercera forma de dotar de agua o de tener un requerimiento de agua, o de cubrir un requerimiento de agua, mejor dicho, es dotar de agua mediante pozos. Y la última forma de dotar de agua a una población o de cubrir el requerimiento, la demanda de agua, la última se llama trasvase de cuencas. Y en Cochabamba estamos en esta última. Estamos trasvasando agua de Nisicuni, que son ríos que fluyen hacia el trópico de Cochabamba. La ventaja del trópico de Cochabamba es que tiene mucha agua, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja por la cual podemos llevar de otra cuenca hacia Cochabamba el agua que requerimos, ¿no? Entonces, ¿y cuánto requerimos? Requerimos una cantidad enorme, ¿no? Pues la población está creciendo, pónganle 120 litros por habitante por día, más obviamente el requerimiento de riego, más las pérdidas que están dentro del 40%. Imagínense la cantidad de agua que requiere la población. Entonces, un gran requerimiento, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los tipos de presas, habíamos indicado que hay cuatro tipos de presas. Presas de gravedad, que son presas que retienen el agua gracias al tipo de materiales empleados como mampostería y hormigones, son principalmente de hormigón macizo. Presas en contrafuerte, estas ya son estructuras que tienen un diseño estructural eh, muy controlado, ¿no? Porque tenemos una placa de hormigón armado, la de gravedad es hormigón simple, el de contrafuerte es de hormigón armado, donde hay que calcular muy bien los esfuerzos y obviamente ver el tema de infiltración por debajo, ¿no? El arco bóveda se da cuando la roca donde se va a fundar la presa, obviamente tiene que tener muy buenas características. Y esta roca debe ser ígnea, no puede ser ni metamórfica ni sedimentaria, tiene que ser de muy buena roca volcánica para transmitir los esfuerzos de la presión hacia los muros laterales o hacia la roca madre, ¿no? Y la más común en nuestro país es la de tierra o de escollera, que puede tener un núcleo de arcilla o puede tener directamente, puede ser de un solo material, ¿no? Es importante indicar acá que las presas de este tipo escollera o de tierra, por la presión del agua, pudieran ser mucho más esbeltas, pero se hacen mucho más anchas, la mayoría se hacen mucho más anchas para controlar la infiltración. Vale decir que si fuera solamente por retener el agua, la presa fuera mucho más esbelta, pero por las condiciones que se tiene, y lo vamos a ver un poco más adelante, de la infiltración y controlar este tema, es que se pone los espaldones o los taludes aguas arriba y aguas abajo con una mayor volumen de tierra, ¿sí? Bueno, vamos viendo algunas de las comparaciones entre los tipos de presa. En el tema de la fundación,
en terraplén o rígidas. El terraplén no muy riguroso porque se adapta a un rango amplio de condiciones de cimentación. Este es un tema muy importante, el tema de la fundación. Para encontrar o para hacer una presa requerimos un valle, ¿no? Un lugar donde tenga una garganta, pero no solo es eso, ¿no? Tiene que tener una condición de suelo donde podamos fundar bien la presa. Les comento que hay presas en Aikile y hay presas en otros lados que tienen serios problemas por la fundación y por ahí se van eh, infiltrando el agua. Entonces, si una presa no cumple la función de retener bien el agua, obviamente estamos en problemas, ¿no? Porque todo el tiempo se va a ir vaciando. En las presas rígidas es muy rigurosa en la fundación, generalmente requiere roca competente de cimentación y accesible a una profundidad adecuada, ¿no? Dentro de los materiales, las presas de terraplén o de escollera o de tierra son usados materiales locales, poco transporte y bancos de préstamos cercanos. Cuando hacemos presas rígidas, obras de regulación rígidas, necesitamos materiales procesados, necesitamos un buen hormigón y para eso necesitamos buena arena, buena grava, principalmente chancada y una gran cantidad de hormigón, ¿no? En el diseño, en las presas de tierra es como que muy sencillo, ¿no? Porque es llenarle de tierra y, como se dice, pampacharlo, ponerlo bien, acomodarlo bien, eh, cuidar obviamente el tema de infiltración, hacer sus drenes y no hay problema. Pero en las obras rígidas sí. En las obras de gravedad, de hormigón, el diseño se hace por elementos finitos y se tiene que calcular muy bien todos los esfuerzos a compresión que se tiene y cómo estos se transmiten hacia la base. Y obviamente el diseño, la fundación también es muy, de mucho, mucho cuidado. Y obviamente se tiene que cuidar mucho también el aspecto constructivo. En la etapa de construcción, la de terraplén se hace por etapas y son relativamente económicas porque los materiales locales están ahí mismo, ¿no? Y obviamente eh, se puede hacer un proceso de mecanización continuo. Y el de presas rígidas, obviamente hay que llevar el hormigón, se necesita una mano de obra más especializada, ah, hay que llevar desde a veces muy lejos los materiales, entonces hay mayores requerimientos, ¿no? Dentro de los costos, las de tierra o terraplén son más baratas, las rígidas obviamente más caras. En términos de desvío del río, en las presas de terraplén sí tienen un alto costo para evitar crecidas durante la construcción y en las rígidas no, porque bueno, ya están construyendo y se va haciendo una pequeña taguilla y se va desviando, es un poco más barato, ¿no? El tema del vertedero, en las de terraplén, sí es de mayor costo porque tiene que impermeabilizarse muy bien la zona donde va a estar el vertedero. Y en las rígidas pueden ser una presa vertedero, ¿no? Entonces, el mismo cuerpo de la presa puede servir de vertedero. El tema de las salidas y las compuertas, o sea, vale decir la obra de toma, es un gran problema porque tiene que cuidarse mucho el tema de que esté bien ubicadas sus aletas de la toma y que no haya vibraciones. Y la ventaja en las presas rígidas que ahí, como está embebido en el hormigón, es mucho más fácil. Casa de máquinas se localiza independiente a la presa, el otro se puede poner directamente o independiente del vertedero. En las fallas que se tienen, las presas de tierra han registrado mayores casos y en las de rígidas menos casos. Tal vez es por la rigurosidad del diseño o no sé qué, pero si las presas de tierra han fallado con mayor frecuencia. Y el mantenimiento sí tiene un mayor cuidado la presa de tierra y el otro no, solamente hay que cuidar que no esté saliendo el agua, no esté infiltrando, ¿no? Pero sí, les comento que hace varios años con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua hicimos, por ejemplo, una tomografía a una presa para saber cómo estaban los índices dentro de la presa, para saber cómo estaba la presa y ver los niveles de infiltración. Entonces, porque vimos que en la presa, y esto fue en la Huachama, en Totora, que hicimos esa tomografía, la tomografía se ponen unos sensores a lo largo de todo el cuerpo de la presa y obviamente, por impulso eléctrico se va viendo cuál es el rango de la infiltración y más o menos muestra un elemento así, ¿no?
va mostrando como que todo esto está infiltrado o lleno de agua. Y lo que estábamos viendo en parte del cuerpo de la presa, que había aquí una como entradita, se había entrado un poco el material. Entonces había que hacerle una buena tomografía para ver si habría riesgo de que la presa esté cayendo o no, ¿no? Entonces, los resultados fueron satisfactorios, la presa no tenía mucho problema y los controles de la infiltración eran razonables. Y el talud aguas abajo solamente había bajado por solamente que se había estado lavando un poco, ¿no? Entonces, sí. Tenemos un poquito lo que son las presas homogéneas. Y en presas homogéneas están compuestas de un solo material y normalmente es el material de la zona, pero en cuerpo son muy, muy grandes, ¿no? Entonces, es mejor a veces hacer una presa de tipo soneado, ¿no? Entonces, en este caso, como pueden ver en esta presa, es una presa soneada o de sección compuesta, donde la parte central tiene un núcleo ya sea de arcilla o de limo, que está perfectamente compactado, y eso es lo que daría la la posición de que no infiltre el agua, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas que se tiene en los cuerpos de la presa son las infiltraciones y consiguientemente el lavado de finos, que eso puede generar problemas que poco a poco sea una bomba de tiempo y en algún momento sea como que se va soltando los finos y en algún momento el cuerpo, la presa puede fallar de forma repentina, ¿no? Y este tipo de presas que tienen un núcleo o soneadas es más común, principalmente porque el núcleo va a tener arcilla compactada o limo compactado y con eso podemos tener una presa un poco más esbelta, como les decía, ¿no? Entonces podemos tener varios tipos de presas soneadas, incluyendo con algunos tipos de rocas, ¿no? Se puede dar con roca, se puede colocar limos, pero en este caso sí hay que tener mucho cuidado con el tema de poner los drenes, ¿no? Tiene que tener un dren muy importante para llevar y conducir todas las aguas hacia afuera. Y eso le va a dar una mayor vida útil a nuestra presa, a la presa que estamos diseñando o construyendo, ¿no? Vamos adelante. Bueno, y aquí tenemos algunas recomendaciones que se presentan en la literatura. Principalmente se tienen, por ejemplo, clay es arcillas, silt es limos y tenemos sand es grava, ¿no? Y tenemos sandy gravel, entonces tenemos arena gravosa, ¿no? Entonces tenemos un núcleo de limo, puede tener en la parte superior se llama el talud aguas arriba, el que está obviamente el cuerpo mojado, y el otro es talud aguas abajo, el que va hacia obviamente la zona del aire, ¿no? Entonces el talud aguas arriba es un limo arcilloso, el núcleo, este lo voy a dibujar en amarillo, se llama el núcleo de la presa, ese va a estar, en este caso es de limo y el talud aguas abajo es de arena gravosa, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos aquí otros, el núcleo es de arcilla pura y tiene como un patín, ¿no? Un patín para que no se pueda mover y se tiene unos espaldones aguas arriba y aguas abajo de limo, ¿no? Y aquí tenemos otros que se puede tener de concreto, una pantalla de concreto y puede tener en la parte superior un núcleo de arcilla, ¿no? Como pueden ver. Entonces, hay diferentes formas según la recomendación. Y obviamente el diseño de estas presas requiere una experticia, obviamente, muy, muy grande, ¿no? Uno de los temas fundamentales dentro de las fundaciones de las presas de tierra es que la calidad de la fundación de un sitio de la presa debe valorarse en términos de estabilidad, capacidad portante, compresibilidad a suelos, deformabilidad,
la permeabilidad efectiva de la masa, las técnicas de investigación deben adoptarse, dependerán de la geomorfología, la geología del sitio específico. En términos de la fundación incluye tanto el piso del cauce como de los estribos. Entonces, sí, los estudios geofísicos, los estudios de geomorfología son muy importantes para saber y principalmente la capacidad portante, ¿no? Para decir cuánto puede resistir, porque ahí le vamos a cargar una gran cantidad de material. Y con eso definir si el sitio donde hemos dicho que va a estar la presa puede estar bien o no. Dentro de las fundaciones podemos agrupar dentro de sus características predominantes. Las clases de fundaciones podemos tener en bedrock, que sería roca madre, en arena gruesa, grava, en arena fina, sobre arcillas, fundación de capas delgadas y fundación sobre suelo orgánico. Obviamente, si hay turba o suelo orgánico, obviamente no se podría hacer una buena fundación y tendríamos que desestimar y poner en otro lado, ¿no? Fundaciones en roca, este tipo de fundación resiste cargas muy grandes, obviamente la presa puede ser muy, muy alta y también resiste mucho a la erosión. Pero si obviamente tenemos una roca muy buena, eh, obviamente ahí es mejor hacer una presa de hormigón, porque va a ser mucho más esbelta y si hay roca, como es roca buena, obviamente se van a transmitir de muy buena forma los esfuerzos hacia la roca y van a funcionar de una forma monolítica, ¿no? Pero si estamos en arenas gruesas y gravas, obviamente es mejor tener rocas, digo, presas de tierra o de escollera, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, no solamente por la capacidad portante del suelo, sino por la infiltración que puede pasar. Entonces, si no, habría que pensar en hacer una pantalla, ¿no? Fundaciones sobre arena fina presentan asentamientos diferenciales desiguales, que son problemáticas, y propensas a la licuefacción. ¿Qué es la licuefacción? Que se pueda lavar, también se llama solifluxión, ¿no? Esos finos se van moviendo y obviamente al redistribuirse las presiones puede que pise mal la presa y se pueda haber fallas. También fundaciones sobre arcilla, ¿no? Entonces, las arcillas tienen alta plasticidad, requieren de investigación y de diseño, tienen problemas de estabilidad debido a su baja resistencia al corte y lenta tasa de consolidación, ¿no? Entonces sí tienen problemas. Fundación de capas delgadas impermeables en funciones permeables, estratos con incremento de permeabilidad con profundidad, son altas presiones de infiltración, pueden desarrollar cerca al talón de la presa, etcétera, etcétera, ¿no? Y la fundación de suelo orgánico es totalmente inadecuado. Obviamente, si hay turba, si la capacidad portante, obviamente la capacidad portante del suelo orgánico es cero, ¿no? No soporta absolutamente nada. Y obviamente, sobre suelo orgánico, imposible fundar, perdón. Dentro de los requerimientos para emplazar la presa dentro de lo que es el valle, obviamente tenemos que buscar una zona que tenga una forma de V, ¿no? Que sea una garganta, porque ahí vamos a hacer la pantalla, ¿no? Ahí vamos a construir la pantalla y obviamente mientras más ancho, obviamente mayor cantidad de material. Entonces nosotros vamos a construir ahí la presa y obviamente si es más grande, obviamente vamos a tener que requerir mayor material. Entonces obviamente estamos buscando un lugar donde sea un valle cerrado, haya una garganta y ahí podamos fundar nuestra presa, ¿no? Y obviamente con eso vamos a buscar que el espejo de agua también no sea muy grande porque a mayor espejo de agua, mayor evaporación de agua y obviamente es lo que no queremos también, ¿sí? Entonces, la zona debe tener una topografía, perdón, de tipo de cuello de botella. La garganta debe ser estrecha y el embalse amplio, ¿no? Eh, En el aspecto estructural, hidráulico y económico, la fundación dependerá de la forma del valle y obviamente se busca que tenga una buena roca. Si obviamente estamos en suelo de turba, obviamente tenemos que buscar otro lugar. Y si obviamente no vamos a poder cimentar bien, las condiciones geotécnicas no nos dan, obviamente no podemos llevar un proyecto porque es muy, muy caro y puede verse muy afectado a nuestro proyecto. Sí hay que ver la disponibilidad de materiales, que es un tema muy importante porque eh, se va a requerir grandes volúmenes de materiales, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que saber de dónde vamos a llevar
toda esta cantidad de material. Y la eliminación o reducción de los gastos de transporte material reduce considerablemente el costo total de la obra, brindándonos la economía en la realización del proyecto. En especial, la presa debe proyectarse para utilizar al máximo los materiales más económicos que se dispongan, incluyendo el material que se debe excavar para su cimentación y para las estructuras auxiliares, ¿no? Como les digo, es un gran volumen de tierra o de material que se requiere, entonces hay que pensar muy bien porque eso va a ser el éxito o el fracaso del proyecto y es lo que nos da la viabilidad o no. Cuando el volumen de estos conceptos constituye una porción apreciable del volumen total, puede influir considerablemente en el proyecto de la presa, ¿no? Otro tema importante, el vertedero deberá tener, el vertedero puede ser, hay de dos tipos los vertederos, esos claramente les debo indicar. Hay los vertederos que son parte de la presa, del cuerpo de la presa, o el vertedero está fuera del cuerpo de la presa. Entonces, tenemos varios elementos dentro del diseño de presas. Uno, lo que es la presa, que es esa pantalla que se construye del río, en el cuello del río, para, obviamente, hacer la obra de regulación. En esa pantalla puede estar el vertedero, o puede que el vertedero se ubique en otro lado, ¿no? En un caso, el vertedero deberá poder ubicarse de acuerdo a la topografía, la conexión al río aguas abajo y la distancia disponible. Además, que se deberá tener en cuenta las excavaciones que se realizarán, ¿no? Saludamos a Sebastián, que se acaba de incluir a la materia. Saludos, Sebastián. Esperemos que todo esté bien por ahí. Sí, saludos. Y como les indicaba, entonces el vertedero puede ser, por ejemplo, en un diseño de perfil Krieger, como vemos en la parte derecha, o puede ser como orificio. Miren qué hermoso este otro vertedero, que es un orificio, y por ahí está fluyendo el agua y entrando en la parte izquierda, ¿no? Entonces, ¿de qué depende hasta dónde va a llegar el nivel de agua? Directamente por el tamaño del vertedero. El vertedero define el nivel de aguas que vamos a tener en la presa. Porque obviamente, si excede esa altura, todo se va a empezar a fluir, ¿no? Orillas superiores y vasos no infiltrables, la máxima curva del nivel deberá ser lo más uniforme posible, para esto evitar rellenos, los cuales involucran un costo adicional. El vaso deberá ser implementado para no estar expuesto a filtraciones, no deberán existir fallas geológicas y tampoco la presencia de túneles, ¿no? Lo que sí hay que tener mucho cuidado es el área de inundación. Deberá hacerse un análisis del costo que respecta al uso de la tierra. Obviamente las tierras se van a inundar. Por ejemplo, en el caso de Mincicuni, se ha tenido que trasladar todo un pueblo, en el pueblo de, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahorita, pero han tenido que trasladar desde las casas, han trasladado también hasta el cementerio, hasta el último huesito han trasladado, porque obviamente este es un tema social, y esa es zona donde se ha inundado la presa, ¿no? Ha inundado la presa. Hay que ver qué otros usos potenciales se le puede dar al área de inundación, el embalse mismo, lo que sería en temas sociales, ambientales, de recreación, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente todo el tema de remediación ambiental. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen satelital de la presa de Corani, ¿no? Ahora sí, la pueden ver. Y obviamente la presa es, me hubiera gustado que vayamos, es una presa de más o menos unos 300 metros, donde solo el vertedero de excedencias mide 200 metros. Es una presa vertedero, ¿no? Y el vertedero está diseñado para un periodo de retorno de 10.000 años. Es increíblemente grande el vertedero, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la presa vertedero, donde obviamente la presa es muy chiquitita, está ubicada en la parte de acá, ¿no? Es estita. Los que han ido hacia el trópico de Cochabamba se pueden dar cuenta y todo este es el embalse, ¿no? Todo esto es lo que inunda y con esto se genera en electricidad en Corani y obviamente en Santa Isabel y más abajo en San José. Son 3 etapas de generación eléctrica que tiene Corani.
Entonces hubiera sido muy lindo poder visitar, esperemos que algún día lo podamos hacer, ¿no? Vamos adelante, entonces, y aquí obviamente hay que tener mucho cuidado en el transporte, acceso, instalación de faenas y por ejemplo también en la etapa de hormigonado, ¿no? Hay presas que han calculado que por la reacción exotérmica que tiene el cemento o el hormigón, hay presas que podrían tardar 50 y tantos años, 53 años, por ejemplo, en enfriarse solamente. Entonces, hay presas que no se bate el hormigón, directamente se coloca rodillo con humedad solamente, para que para minimizar, por ejemplo, esos efectos de las reacciones exotérmicas que produce el hormigón. Entonces, curar la presa en un volumen tan grande, imagínense la cantidad de agua que hubiera requerido. Entonces, ahí obviamente no solamente entran ingenieros civiles, sino también ingenieros químicos, que ven qué tipo de hormigón se requiere y van fabricando el hormigón para el tipo de presa. Imagínense el volumen de presa, bueno, el volumen de hormigón que se requiere en estas presas, ¿no? Es enorme. Obviamente eso. Para tener en cuenta un poquito cuánto nos tarda hacer un proyecto, la planificación estratégica del inicio del proyecto puede tardar de 3 a 20 años, ¿no? En reconocimiento de campo, etcétera, etcétera, estudios de factibilidad de 1 a 3, tipo de presa, sitio de presa, diseño de presa de 2 a 4 años, la construcción de 2 a 6 años, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos nosotros de la presa de Misikuni, la presa de Misikuni se empezó a hablar en los años 60, imagínense, los años 60 debe ser la edad de sus abuelitos, ¿no? De los años de sus abuelitos o de algunos tal vez de sus papás. Entonces, imagínense, la presa de Misikuni lleva como 60 años entre la concepción y su construcción. Y todavía no tenemos agua, todos, agua de Misikuni. Ya llega el agua de Misikuni, pero no todos. Entonces, sí, imagínense que los diseños de presas grandes llevan su buen tiempo, ¿no? Y aquí tenemos una linda vista de una presa que se tiene esta es una de Estados Unidos. Yo tengo algunas fotos de algunas presas que vi, la de San Jacinto en Tarija, un par de presas que vi en la zona de Biwa en Tokio, en Japón, y creo que de alguna en México, que vi también. A ver, voy a mostrarles algunas fotos. Y por ejemplo, aquí es una presa vertedero. Ahí están obviamente el agua está saliendo. Esta es una presa de generación, ¿no? Entonces está generando electricidad y por eso está botando el agua hacia el mismo río, ¿no? Entonces, una muy linda presa que pueden ver acá. Y la última imagen que les muestro, perdón, la última imagen que les muestro es esta, donde lo importante no es la señorita que está ahí, sino con lo que está en la presa, y aquí está laminando el agua por el vertedero de excedencia, ¿no? Entonces, como pueden ver, por este vertedero está laminando el agua y esto va a definir el, el- el nivel máximo de agua que va a tener nuestra presa, ¿sí? Hasta aquí es el avance de hoy día.